Hola a todos y gracias por acompañarme una vez más aquí en Cine Parchados. El día de hoy estaré compartiendo mi opinión acerca de la nueva película de terror y slasher Winnie the Pooh, Sangre y Miel 2. Esta secuela es dirigida por Rhys Frake Waterfield. En esta oportunidad, la sinopsis nos dice lo siguiente. En lo más profundo del bosque de los 100 acres crece una furia destructiva cuando Winnie the Pooh, Beagle, Búho y Tigger ven peligrar su hogar y sus vidas después de que Christopher Robin revelara su existencia. No queriendo seguir viviendo en la sombra, el grupo decide llevar la lucha al pueblo de Ashdown, hogar de Christopher Robin, dejando un sangriento rastro de muerte y caos a su paso, mientras Christopher intenta descubrir el origen de estas criaturas. A ver, para empezar, hay que reconocer que esta secuela tenía una gran mejora en comparación con su primera entrega. Esto debido principalmente al presupuesto con el que ha contado esta producción, por lo que es de notar el progreso en su aspecto tanto visual como técnico. Eso sí, de igual manera también tiene ciertos aspectos que no me convencieron. Sin embargo, quiero ir por partes. Así que en cuanto a los aspectos positivos, puedo decirles que se encuentra en el diseño de las criaturas, las cuales logran tener una apariencia más imponente y aterradora. Por otro lado, algunos planos resultan muy notables y que acompañados de la atmósfera, junto a la ambientación que propone la película, ciertamente logran destacar. Además de que cuenta con los elementos propios del género slasher, por lo que sin duda alguna encontrarás una producción con bastantes escenas gore. Otro de los puntos a resaltar es el manejo y el equilibrio en el uso de los efectos de CGI, como también los efectos prácticos, y aunque hay que reconocer que lucen de serie B, de igual manera permiten que se sientan realistas y fuertes. Y para terminar con los aspectos positivos, es que la película le da una explicación y origen a las criaturas. Ahora, en cuanto a lo negativo que tiene esta cinta, es que carece de una buena edición. Esto debido a que por momentos resulta todo muy desordenado, ya que te ofrecen un sinfín de escenas sin una secuencia lógica. Por lo tanto, se rompe el eje de la continuidad, de lo que va narrando la historia, sintiéndose el cambio abrupto entre una escena y otra. Por otro lado, su guión termina por ser muy predecible, ya que durante el transcurso del desarrollo de la película resulta muy obvio el origen de las criaturas antes de que la misma cinta lo confirme, perdiendo de esta manera el factor sorpresa. Y finalizando los aspectos negativos, tenemos las actuaciones en las que al menos para mí no destaca nadie, excepto por las criaturas, ya que de igual manera hacen lo que les corresponde, resultando que los demás estén solo como carne de cañón, ya que sus interpretaciones no aportan mayor relevancia a la trama, siendo así que carecen de profundidad, provocando que ni siquiera logres empatizar con esos personajes, por lo que te da igual lo que les ocurra. En general, Winnie the Pooh Sangre y Miel 2 es una película que, a diferencia de su primera entrega, queda más que claro que tiene una mejoría significativa en varios aspectos. Sin embargo, a nivel personal se me hace una producción indiferente, sin nada que llame realmente la atención, o que destaque lo suficiente como otras en este tipo de género. Por eso, yo a esta película le doy una puntuación de 5 sobre 10. Para terminar, agradezco a todos los que llegaron hasta el final. Recuerda que si este video fue de tu agrado, puedes darme tu apoyo dándole clic en me gusta. Y si además no te quieres perder los siguientes contenidos, te recomiendo suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así que no siendo más por el momento, me despido y hasta la próxima. Chao.